sobre el tema de estas confabulaciones que se van revelando en esta revelación de los chats de Villavicencio. La revelación de esto, como decía lamentablemente Virilio, no ha creado el cisma que podría haber creado en otro país. Acá no pasa nada, pero al menos cumplimos nuestro rol de decírselos a ustedes. No ha pasado nada, la señora fiscal no dice nada, la asamblea medio hace lo propio. En cualquier otro estado ya la asamblea hubiese brincado, ya hubiese existido un proceso de investigación, el subrogante no va a hacer nada, y esto en complicidad de un cerco mediático que viendo las ilegalidades se calla porque les cae bien los personajes que la cometen. Es que es así. Noboa debería estar en portada. Noboa rompe la Constitución, pero usted no ve nada. Y ahí se ven los intereses de estos espacios y medios. Les cuento esta situación, mis queridos amigos, porque también es interesante. Según la revelación de los chats, se coordinaba entre la Fiscalía y Villavicencio el freno del juicio político a Lasso. Se llama conspirazione. Acuerdos sobre cómo armar casos y dar fuerza a otros, filtrar información reservada por parte de la Fiscalía y coordinar el apoyo para frenar el juicio político, por ejemplo, a Guillermo Lasso, así como solicitar respaldo para que le toque enfrentar su propio proceso, forman parte de los chats entre Villavicencio y la señora fiscal Diana Salazar. Que ojo, Diana Salazar ha rechazado contundentemente, ha dicho que ella no escribió esos chats y que eso es mentira. Toda esa información se encuentra en una semana clave para la política ecuatoriana entre el 18 y el 29 de abril del 2023, en el recuento. Cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en ese entonces presidida por Villavicencio e integrada por Combs Córdoba, Roberto Cuero y María Molina, Pablo Muentes y Ana Belén Cordero y Marco Troya, además de Bruno Segovia y Pedro Velasco, recibía las comparecencias como parte del proceso a juicio político de Lasso. Si bien la Fiscalía negó el pasado 5 de noviembre la veracidad de la filtración de estos chats, varias personas que han sido mencionadas en estas conversaciones lo dan por cierto. Es decir, ya varias gente que no, sí, es verdad, sí, ¿para qué? Si yo sí, no, sí, es cierto. Menos Fiscalía. La señora Diana Salazar ha dicho, no, eso no, nada de lo que dice es mentira. Ya. En un chat del 20 de abril, supuestamente Salazar se muestra preocupada y le habría dicho a Villavicencio que van por la Fiscalía. No permita, le habría dicho a la fiscal a Villavicencio, sin indicar quiénes. El asambleísta le contestó que estaban armando un juicio político contra Terán. Seguramente se refería a Wilman Terán, quien se desempeñaba como presidente del Consejo de la Judicatura. El oficialismo de Lasso, con el que Villavicencio estaba pues sintonizado, veía a Terán como afín a la oposición, es decir, a la Revolución Ciudadana, y había que dejarlo fuera. El tema Terán era un punto para desviar un poco la atención del caso de Lasso, que ya sonaba desde el 4 de marzo del 2023, que la Asamblea aprobó a trámite para llevarlo a juicio político. Villavicencio no alcanzó a tramitar el juicio a Terán, dado el caso de Lasso. Tenía pensado el 14 de mayo dejar la Comisión de Fiscalización para ser interpelante. La razón fue que el juicio de Lasso provocó una lucha entre fuerzas políticas. Los cabildeos retumbaban desde inicios de abril del 2023, cuando el 3 de abril la mesa legislativa aprobó a trámite el juicio político. En mayo, en esa época, fue el crucial, ¿no? El 9 de mayo, el Pleno de la Asamblea aprobó el juicio contra Lasso. El entonces mandatario no aguantó la presión y prefirió, antes de que lo saquen, declarar muerte cruzada y disolvió la Asamblea. Lasso lo hizo porque sabía que las pruebas eran contundentes y prefirió salir, por decirlo de alguna manera, bien y entregar el poder que salir como el presidente destituido, ¿no? Al final, igual Lasso salió mal. Lasso, que luchó por una presidencia durante más de 15 años o menos, llegó y no supo qué hacer. Y eso es una lección que debemos aprender, ¿no? Tanto esperó, llegó y no hizo nada, como el que no esperó mucho y tampoco ha hecho nada. Hablo de Noboa. O sea, Lasso la peleó durante 3 elecciones, logró, llegó a la meta y cuando se sentó no supo qué hacer. Noboa se lanzó por primera vez, fue una victoria vertiginosa
y cuando llegó se sentó y tampoco ha sabido qué hacer. Por eso es importante siempre confiar en procesos establecidos que tengan un tiempo. El juicio político contra Lasso fue impulsado por Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo, quienes eran parte de la oposición legislativa que estaba a cargo de, a cargo del correísmo y del PSC. La corrupción en contratos con empresas públicas fue el constante y básicamente el motivo del juicio político. La empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, a cargo de Hernán Luque, ahora procesado, junto con Danilo Carrera, cuñado de Lasso, manejaban contratos. La causal para el juicio político de Lasso fue presunto peculado con un contrato de la empresa pública Flota Petrolera Flopec. Fueron 2 semanas entre el 18 y el 29 de abril en las que se midieron las fuerzas. Las acusaciones por peculado en la solicitud de juicio político contra Lasso se centró en 9 hechos relacionados con Flopec y un contrato con Amazonas Tanker. Amazonas Tanker era una empresa internacional que funcionaba en las Islas Marshall, un paraíso fiscal, y dueña de buques para transportar petróleo. La relación entre Flopec y Amazonas Tanker tiene un origen allá por el 2020. Según un informe de Contraloría, Flopec y la empresa Dragon USA firmaron un contrato para la transformación y el trading de barriles de crudo, pero en 2020 ambas firmas acordaron un adendo con el que Amazonas Tanker entró al contrato. Para cumplir las condiciones establecidas con Amazonas Tanker, Flopec tenía previsto contratar 5 buques bajo la figura de fletamiento por periodos, entre 1 y 3 años. Incluso se fijó una tarifa diaria de fletamiento. Bueno, el caso Flopec con Amazonas Tanker fue parte de los chats entre Salazar y Villavicencio. En ellos, Villavicencio mencionaba la estrategia para desbaratar el juicio a Lasso. La consigna era acabar en el plano judicial con Mireya Pazmiño, una de las interpelantes. El 22 de abril, Villavicencio le pide a Salazar que investigue a Pazmiño y a los hermanos Naranjo, uno de ellos procesados en el caso Petroecuador. Esto en los chats, ¿no? Ahí como para que ustedes vayan atando y viendo este contubernio. Ya el contubernio, la conspiración es un delito. Ya armar casos desde atrás es un delito. Tener a quien investiga con ese poder de decir, oye, mira, cáele este man, oye, mira, cáele el otro, oye, mira, ábrele una investigación, es un delito. Se tejía y se manejaba en este país así las cosas, y voy a decir esto, mis queridos amigos, aunque ustedes no lo crean, se sigue haciendo. Simplemente que ya no está Villavicencio y se destapa esto y esta vía y este camino se desecha. Estas mismas cosas se siguen haciendo. Ve tú a saber en dónde. Ve tú a saber con quién. Pero nosotros seguimos siendo espectadores de un manoseo institucional. Miren lo que pasa con la señora vicepresidenta. O sea, todos estos maniqueos, muñequeos, sobajeos que se revela hoy, que pasó en la época de Lasso, se sigue dando. Es la misma corrupción en la justicia, se sigue dando. Es lo mismo que pasa en las cárceles, se sigue metiendo armas. O sea, tengo que decirles la verdad. O sea, a veces contamos historias y creemos que es el final de la historia. No, es el final de una historia. Es la misma historia, se repiten y se siguen dando, y ahorita el chat se está suscitando con otras personas. Lo de las cárceles, todo lo mismo, sigue igual. Pero siempre te cuentan, hemos derrotado, hemos cambiado. No cambias nada, hermano. Nada. Cuando en octubre del 2022 Pazmiño estaba a cargo de la Comisión de Régimen Económico, dicha mesa elaboró el informe sobre el caso Flopec, que posteriormente sirvió como insumo para el juicio a Lasso. Dicho informe concluyó que Amazonas Tanker generó una utilidad de unos 24 millones, pero nunca habló de perjuicios o de peculado. Pero la polémica por el informe se dio cuando se supo que el asesor de Pazmiño, Mario Naranjo, hermano de Wilson Naranjo, este último procesado en el caso Petroecuador, Wilson Naranjo no tenía ningún vínculo formal con la Asamblea. Sin embargo, los mensajes de textos encontrados en las investigaciones judiciales del caso Petroecuador dejan ver que su trabajo en la legislatura era continuo. En el expediente del caso Petroecuador constan las 2 conversaciones telefónicas que fueron grabadas por los hermanos Pérez y Casa cuando comenzaron a cooperar con la justicia.
Esto sucedió después de que el FBI allanara las oficinas en Miami de su empresa en agosto del 2019. También apareció en ese caso el nombre de Nilsen Arias, ex gerente de comercio internacional de Petroecuador, quien mantenía conversaciones con los hermanos Pérez y Casa sobre negociaciones petroleras. El Frente Parlamentario Anticorrupción también denunció en el 2023 el informe expuesto por la Comisión de Régimen Económico y se dijo que el informe era elaborado por una persona relacionada con la trama de corrupción de Petroecuador. Se refería a Wilson Naranjo. Se dijo que existían comunicaciones del señor Naranjo preparando solicitudes de información a instituciones públicas, planeando preguntas para las comparecencias de funcionarios, redactando oficios y comunicados oficiales y hasta diseñando mensajes para las redes sociales. Bueno, para no alargarles el cuento, mis queridos amigos, creo que es bastante específico, es bastante claro que los intereses, ¿verdad?, se siguen manejando de acuerdo a lo que les gusta o no les gusta, a lo que quieren o no quieren hacer particularmente. Creo que voy a recordar las palabras que decía Virgilio, pero tomando lo que decía Viviana, que hoy no solamente vivimos un apagón de luz, sino también un apagón democrático. ¿Cómo se cambia esto, mis queridos amigos? Por lo menos empezando, y esto no es garantía de nada, empezando por lo menos cambiando de presidente. O sea, el primer paso, que tampoco es garantía de nada, es por lo menos cambiando de presidente. O sea, seguir con el mismo presidente sería nefasto. Pero eso, como siempre lo hemos dicho, quedará a la potestad, al criterio y a la decisión de ustedes en su gran mayoría. Ustedes, todos ustedes, en su gran mayoría. Si en su mayoría creen que el país está bien como lo ha manejado Noboa hasta ahorita y le dan el voto, pues ya nada. Hay que entender que hay una sociedad en mayoría que cree que lo que ha hecho el presidente está bien, que pisotear la Constitución está bien y que tal vez para este bloque de gente le importa muy poco la estabilidad del país. Y ya nada, hay que vivir con eso, luchar, hablar, pelear desde la otra orilla, creyendo fielmente que eso no está bien. Pero bueno, quedará entonces en manos de ustedes. Se acabó